en directo. No sé por qué se nos ha vuelto a caer el directo, ya nos ha pasado más veces, pero bueno. Vamos a, como ya he dicho, a hablar de las elecciones y voy a empezar yo hablando del PP. Que me ha hecho mucha gracia preparándolo, ¿no? Porque se notaba que como todos los programas electorales pues eran súper falsos, y además como ya llevan muchos años gobernando y sabéis que hay cosas que no van a hacer. En plan, para que te os deis cuenta, he dividido el bloque de medidas del PP entre las medidas liberales, que son las que yo creo que sí que harán, las medidas para ganar la Vox el voto rural y luego, por último, voy a hablar de las medidas podemitas dentro del programa electoral del PP. Que es curioso que tengan medidas que Podemos las estaba defendiendo hasta hace nada y probablemente las siga defendiendo. Eh, entonces, pues principalmente dentro de las liberales es una ayuda de 1.500 euros por nacimiento, que en vez de fomentar que no haya trabajos precarios para que las familias tengan poder adquisitivo, pues mejor dar el dinero y ya está, y poder hacer que las empresas puedan seguir explotando a los trabajadores, y también una bajada del IRPF que probablemente beneficie principalmente a las rentas altas. Luego en el ámbito del mundo rural, que su objetivo es ganarle el voto a Vox, porque siempre han tenido ellos el voto rural y por primera vez Vox lo puede disputar, pues prometen rebajar un 95% las tasas generales de las licencias de caza y pesca, prometen una fiscalidad favorable al mundo rural, con bajos impuestos para las zonas rurales, una fiscalidad favorable para las explotaciones ganaderas, algo que veremos si va a favorecer a todas las granjas o solo favorecerá a las grandes empresas del sector. Y luego ya dentro de las que he denominado medidas del PP Podemitas, eh, parecen de chiste, pero bueno, apuestan por la economía verde y circular con la creación de un fondo financiero autonómico para ayudar los proyectos de descarbonización y potenciar el empleo asociado al cambio climático. Luego proponen una ley de atención integral a las víctimas de violencia de género que incluya los nuevos modos de agresiones, la digital, la tecnológica, la que se ejerce contra los hijos. Y también una medida que siempre te le tacharon de locos a Podemos por pedirla, que es la educación gratuita de 0 a 3 años, pues la lleva el PP en estas elecciones. Suponemos que no la van a llevar a cabo tampoco. Y luego lo que llevan de campaña electoral, pues se ha volcado todo el partido en la campaña, se han centrado en el campo. Han utilizado lo de Lorca para mostrar que los ganaderos están todos muy indignados y que llega a tal punto que están incluso autorizados para entrar en el ayuntamiento, porque ya hemos visto que la policía no cargó ni hizo nada contra esos manifestantes, si fueran de izquierdas no hubiera sido lo mismo. Y todo el partido se ha volcado, desde Juanma Moreno iniciando la campaña, que es presidente de Andalucía, hasta Ayuso y Aznar, que muy curioso porque en pleno meeting cuestionó la figura de líder de Pablo Casado. Y pues básicamente eso, así que ahora Pedro, cuéntanos un poco la posición del PSOE. Entonces, en primer lugar, voy a hablar un poco del programa de gobierno del PSOE. Lo que hacen, pues, básicamente, dicen en su programa, lo importante, dicen mis 10 primeras decisiones. Y entonces la primera es: adoptaré todas las medidas que sean necesarias, tanto urgentes como de medio y largo plazo, para la apertura inmediata de todos los consultorios médicos. Esta decisión básicamente no dice nada, ¿no? Porque adoptaré todas las medidas que sean necesarias. Si no dices cuáles, básicamente lo que estás diciendo es nada, es vacío. Entonces, pero bueno, se presupone que hay una voluntad para que se abra los consultorios médicos que aparentemente han sufrido, obviamente, durante los gobiernos anteriores. Luego, convocaré a los agentes económicos y sociales, a las entidades locales y a los grupos políticos de las Cortes para elaborar un plan de recuperación económica y social propio de Castilla y León. Es gracioso porque normalmente el plan de recuperación se hace antes como programa electoral y luego se presenta. Ellos lo quieren hacer una vez que ya empiece el gobierno.
En cualquier caso, eso no sería la primera vez que se ha hecho y en muchas ocasiones ha funcionado, con lo cual tampoco lo voy a criticar mucho. Luego, la tercera decisión es llamar a los agentes del diálogo social y a los sectores implicados y a los grupos parlamentarios para trabajar en un plan de promoción industrial y reindustrialización de Castilla y León. Esta es la parte que no nos creemos nadie, porque como el PSOE ha estado gobernando en España durante, podemos decir, por lo menos 12 años de los últimos 30 y en ninguno de esos años ha hecho nada por la reindustrialización del interior español, pues ¿por qué lo harían ahora? Yo creo que esta es la parte más pues propagandística para pues quizá convencer a algunas personas de izquierdas, ¿no? Luego habilitaremos una partida de 163 millones de euros para ayudar a los sectores más afectados de COVID. Bueno, en primer lugar, no explican ni de dónde van a sacar el dinero ni en dónde lo van a invertir efectivamente, porque los sectores afectados por COVID son todos. Es decir, quizá es difícil decir un sector que no ha sido afectado, con lo cual es una propuesta un poco, digamos, quizá populista, ¿no? 163 millones de euros para tu comunidad. Es decir, realmente no representa nada. Luego habla de la gratuidad de los libros de texto y del material escolar, que en este caso sí que me parece una buena propuesta, pero no entiendo por qué no se hace en España entera. Claro, claro. Porque Si no, en Madrid también se tienen que pagar 400 euros para tener tus libritos. Es decir, a pues, ver, es una medida de propaganda, porque si realmente les interesara ya lo habrían hecho en Y a Madrid, ver, que ya están en el técnicamente en gobierno. Madrid y en otros sitios ya, o sea, tenemos el plan este, ¿cómo se llama? Accede. Pero solo cubre la luego, ESO. luego No, pero dicen el que a plan Accede partir es de solo. ahora, si ellos gobiernan, obviamente, no se cerrará ninguna oficina ni ningún cajero en el medio rural. Y yo me pregunto, ¿qué oficina? ¿Qué cajero? ¿Hay? ¿Habrá dos? Es decir, Si ya los han la cerrado cosa no todos en los últimos años. Claro, ya están cerradas, ¿no? Claro, es decir, la cosa no es no cerrar oficinas, sino que es abrir nuevas, porque si dices que no vas a cerrar, es como decir que no vas a hacer nada, porque como no hay, vale, no se van a cerrar, bien, no hay. Prometemos que no vamos a cerrar centros de salud. Me recuerda un poco a la propuesta de gobierno que hicieron el PSOE y Ciudadanos hace unos años, en la que decían, no vamos, creo que era una cosa del tipo, en los próximos 40 años no se va a cerrar ninguna central nuclear o no se va a abrir ninguna central nuclear más en España. Y preguntaron a algunos diputados de otros partidos, pero si es que no hay ningún plan para los próximos 40 años. Es decir, no estás diciendo nada que vaya a cambiar nada. Pero bueno, la séptima básicamente es que los empleados públicos ahora van a tener de la comunidad, van a recuperar el horario de 35 horas semanales. Es una propuesta también que me parece inútil porque creo que todos los partidos o independiente del partido que gane, cuando la situación se normalice, más aún de lo que ya se está normalizando, es obvio que eso va a pasar. Es decir, el PSOE no necesita gobernar para que eso pase. Luego proponen una estrategia de retención y retorno del talento joven, profesional y científico y de primera oportunidad, que bueno, es como es muy bonito el nombre, pero tampoco explican en qué consiste y la realidad es que si finalmente gobiernan, dudo mucho de su capacidad de atraer a los jóvenes talentos españoles. O sea, yo no veo a Ansu Fati yéndose a jugar a un equipo de Castilla y León. Finalmente aprobarán la ley de lucha contra la despoblación,
impulso a la cohesión territorial y abordaje del reto demográfico. Como es una ley, me imagino si lo que proponen es que a partir de que ellos gobiernen ya nadie será permitido de irse, porque más allá de eso no hay ninguna ley que pueda efectivamente parar la despoblación. Es una cuestión totalmente económica y de servicios. Es decir, una ley contra la despoblación, pues bueno, bien, una ley contra la despoblación. ¿Qué pasa? Que la despoblación va a ser un crimen ahora. La gente no va a poder salir de sus casas sin el pasaporte. No, hombre, pero te pondrán servicios para... Ya, pero no lo dicen. Por eso yo tengo que hacer el show. Justamente porque no dicen nada de eso. Simplemente te ponen el nombre bonito y tú tienes que imaginarte en qué consistirá eso. Y luego, finalmente, ponen su última propuesta de las 10 decisiones, es el plan de descentralización de la administración con amplia participación. Bueno, no tengo muchos comentarios sobre eso porque, como es plan de descentralización de la administración, ¿qué descentralización? ¿La del gobierno central o la del gobierno de la comunidad? Es decir, ¿el gobierno de la comunidad se va a descentralizar o el gobierno estatal? ¿O es que o las provincias? Es decir, no significa nada. Y por último, antes de terminar, simplemente voy a hacer una breve presentación de su candidato, que es Luis Tudanca. Bueno, es un señor, bueno, su nombre completo es Luis Tudanca Fernández, es un señor de creo que 43 años o algo así, nació en el 78, diría, en Burgos, con lo cual, bueno, al menos es de Castilla y León, no es un señor madrileño que viene a conquistar eh, a los leones. Y luego, bueno, ha sido portavoz del Grupo Socialista en Castilla y León, ha sido secretario general del PSOE en Castilla y León, incluso ha sido diputado durante muchos años y ha sido incluso procurador, que es un puesto legal en las Cortes de Castilla y León. Con lo cual, realmente se puede decir que en este caso tengo que elogiar a la candidatura en el sentido de que realmente es un político que siempre ha estado en Castilla y León. No es un político madrileño que de repente viene con su fama, sino que realmente si hay alguien que debería ser su candidato es él, porque seguramente sepa la situación de la comunidad. Carol, Ciudadanos. Bueno, esto es un honor porque es la última vez que vamos a hablar de Ciudadanos, probablemente. Así que, bueno. A ver, pues, a ver, es muy divertido. Si miras en el programa electoral, no hace más que repetir tierra, tierra, tierra y libertad. Cosa que dices, oh, está bastante bien. Han Y reutilizado luego, el de bueno, Madrid. pues... ¿El qué? Si pone tanto libertad, a lo mejor es que han hecho copy-paste el de Madrid. Es que hacen un poco copy-paste de muchas cosas, ¿eh? Porque aparte de que copian lo del PP, del tema de la educación gratuita de 0 a 3 años, también dicen que van a impulsar que Salamanca sea la tierra de la lengua castellana. Que digo yo, ostras, esto huele muchísimo a lo que ha intentado hacer Ayuso en Madrid. Pero en Toma, ya, Salamanca. 2 institutos del español en España, flipa. La RAE se lo Ya, están vamos a poniendo por el difícil. segundo. Claro, porque dicen Salamanca, castellano más que castellano. Así que, nada, muy divertido. Luego tienen muchísimas medidas verdes y tal, y quieren aprobar muchísimos planes de familias. Y la verdad es que ganan a todos los partidos con los nombres de los planes, porque tienen planes muy bonitos, como Hadas, que se llama así. Y cosas así, o sea, que dices, oh, mira, interesante. ¿Y en qué consiste Hadas el va plan de sobre Hadas? médicos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con su nombre, obviamente. Y nada, pues también quieren pues acercar el tema de la salud, es su primer punto. Porque bueno, es que es como un copy-paste de todo el mundo. Y luego, bueno, pues obviamente son como súper liberales, quieren quitar los impuestos para los autónomos. Y luego quieren que haya libertad en o sea, en los colegios, así como en general. Y que haya una EBAU única en toda España. Que es como...
Que desde la Vale. comunidad no se puede decir Claro, nada pues de eso. quieren promover una EBAU única porque dicen que eso que les hace mucho daño a Castilla y León y a su... Pero que es que eso es a ver, que es que no se puede hacer una EBAU única en España, teniendo en También cuenta que el tienes PP a también 3 pide... regiones El en las PP, que tienen una lengua cooficial. el PP también pide la No, BAU aunque única. A ver, pero eso no afecta. la BAU única tendría que ser en todas las asignaturas menos en lengua castellana, en plan, y la pones en otro idioma. Claro. Ahí. Pero la cosa es que ellos también tienen que dar lengua castellana. O sea, Ya, por ejemplo, pues, mi pero prima que está en Galicia ellos tienen tienen un que dar examen más de gallego. BAU. Ellos tienen un examen más de BAU. Pues que en ese Claro, sea el que se entonces... cambia, pero no que no sea en Murcia el examen de historia el año pasado fue de rellenar huequitos. Ya, eso es surrealista. Pero, por ejemplo, Como el con el tema Lyrics del Training de examen de inglés. lengua, sí que es verdad que es interesante el de lengua castellana que esté orientado a las comunidades, porque, por ejemplo, las comunidades bilingües tienen problemas a la hora de que a lo mejor cometen algunas faltas que nosotros no cometeríamos. Por ejemplo, mi prima, como vive en Galicia y también habla gallego, pues tienen problemas con el tema de la B y la V. Entonces, tienen que, y con los tiempos verbales, porque en el gallego creo que son todos simples y no hay compuestos. Entonces, para que digamos que, o sea, dentro del examen de lengua de la EBAU tienen un ejercicio específico para su comunidad, al igual que en Cataluña, cosa que me parece que está muy bien. En cualquier caso es una tontería porque Sí, la verdad es que Ciudadanos en Castilla y León no tiene ninguna habla lógica. de BAU única cuando siendo presidente de la comunidad no tienes acceso a cambiar eso, con lo cual es como si dices, y también quiero, además de eso, que las Cortes Generales se aumenten y haya más diputados. Muy bien, pues da igual. Presentándote a las elecciones de la comunidad autónoma, eso no lo vas a poder cambiar. Soñar es gratis. Bueno, y el señor ¿qué tal lleva la campaña? Está en casa, bueno, ¿no? espera, y luego tenemos el tema de la corrupción, que quieren ir completamente en contra de la corrupción, así que van a hacer como muchísimos planes contra la corrupción. No se llaman nada, tristemente, se llaman más normales, planes contra la corrupción y cosas así. Pero bueno, y luego también hay otro plan de atracción de jóvenes. Venga, ¿y qué tal lleva el candidato la campaña? En plan, en su casa, pues ¿qué tal ha podido tiene debatir COVID, en su entonces... casa? Es que ya lo que le faltaba a Ciudadanos, tener a su candidato confinado en campaña electoral. O sea, teniendo en cuenta de cómo está la situación de Ciudadanos, que ya son sus últimas, pues hombre, que al menos el hombre hubiera podido disfrutar de sus últimos momentos de gloria. Pues no, está confinado en su casa. Van a legalizar los botellones en Castilla y León para que haya jóvenes. Eso sí se hace. ¿Y qué tal? Un poco de respeto. El debate, ¿cómo lo hizo estando confinado? A ver, creo que lo hizo online, pero bueno, así un poco sobre el candidato, se llama Francisco Igea y es experto en el aparato digestivo. Sí, bueno. Que es como, vale. Bueno, pues... Y nada, trabajó en un hospital y eso, y ahora pues estuvo en UPyD. Él lo intentó en UPyD y cuando se rompió UPyD dijo, bueno, pues Ciudadanos. Y Ciudadanos también se rompe, bueno, está en ello. Todavía no vamos a decir las palabras. Hay que esperar todavía un poco. Venga, ya para... dale tu Luna Podemos. Vamos a Unidas Podemos. Pues de nuevo se centran en el tema rural, pretenden mejorar la atención primaria acercando los hospitales y mejorando los que ya hay. También el tema de la educación pretenden mantener y mejorar los centros rurales, no hablan de crear centros nuevos. Bueno, por supuesto en educación también ayudar a la educación pública, quitarle las ayudas a la privada. Y volviendo al tema rural, para mejorar las conexiones pretenden crear nuevas líneas de tren o recuperar otras que ya había. También tiene intención de hacer líneas de tren turísticas y como el resto de partidos tienen planes para que vuelva la gente al mundo rural y si dan algunas medidas concretas como si te compras una casa en una zona rural te dan ayudas o tienes excepciones en ciertos impuestos.
por lo menos no dicen solo sí, queremos acabar con la despoblación y luego no dicen cómo. Bueno, No ponen planes como en Ciudadanos. Ciudadanos impulsa planes, pero no dice de lo que van los planes. a ver, aquí hay alguno que sí que hacen eso, por ejemplo, Observatorio Ciudadano de la Calidad Democrática y Políticas Públicas. Ese es otro asunto que no sé muy bien de qué va. No tiene que ver con el tema de lo rural, pero sí que es uno de esos planes que no se sabe muy bien de qué va. Pero sí que hay algunas cosas que sí que dan medidas concretas. Bueno, ya para terminar con este análisis de partido, Soria ya no lo vamos a tratar porque les entrevistamos hace... Uy, he cambiado de imagen. Porque tienen el mismo programa que Ciudadanos. No, porque les entrevistamos No, hace no. 2 directos, Pedro. Es broma. Son mucho mejor que Ciudadanos, realmente. Luego también, según la encuesta esta del viernes que la sacó Key Diario y según todas las anteriores, Unión del Pueblo Leonés. Del pueblo navarro. No, el partido regionalista, sí, Unión del Pueblo Leonés, Ah, subiría de 1 escaño a 2 escaños, Podemos subiría de 1 escaño a 3 escaños y Soria ya entraría consiguiendo más del 50% de los votos de Soria, que eso le podría dar entre 2 y 3 de los 5 escaños que reparte esa provincia, y toda la... según la Loque y Diario no, pero según encuestas del país anteriores a esta, dicen que toda la candidatura de la España vaciada podría sumar entre 3 y 9 escaños, los 3 que puede conseguir probablemente en Soria y si consigue en Burgos o en Salamanca alguno más. Y pues eso, y de Unión del Pueblo Leonés es como que su principal punto de presentarse como por su cuenta es que quieren la unión de 3 provincias, de León, de Zamora y de otra más. Y Salamanca, León, Que quieren León, Zamora y separarse de la Salamanca, que ya comunidad. fueron independientes durante un tiempo, entonces ahora quieren formar como su propia autonomía estas 3. Y pues siempre tienen un escaño por ahí en el Congreso y ahora puede que tengan 2. Vox sacaría, según esta encuesta, 10, que son 9 más que en las anteriores que tuvieron 1. Ciudadanos tendría 1, que son 12 menos que en las anteriores que tuvieron 13. El PP pobrecitos. tendría 36 según OK Diario, que tampoco vamos a darle mucha fiabilidad a los datos que le da la derecha, que subiría 7 porque tuvo 29 en las anteriores. El PP, por cierto, ha dicho que si saca menos de 33 dependería mucho de Vox y sería un fracaso esta convocatoria anticipada de elecciones. Y luego el PSOE, que es el que ha pegado el mayor descenso electoral, bueno, el que va previsiblemente, que baja de 35 escaños a 26 según OK Diario, por lo que Bueno, las elecciones las va a ganar... el mayor batacazo es de Ciudadanos, Bueno, porcentualmente. Sí, pero bueno, es que eso ya como se da por hecho, pues... Pero de los partidos que siguen existiendo, es el PSOE. Si consigue un escaño es una fiesta, vamos. Claro. Entonces, pues es el PSOE. Las elecciones las va a ganar claramente el PP. La cosa es que muchas encuestas, esta OK Diario no, esta de OK Diario vemos claramente que la mayoría la tienen PP y Vox sin necesitar de otros partidos, pero algunas encuestas dan que la izquierda podría obtener la mayoría, entonces ya veremos. No sé cómo veis vosotros este panorama preelectoral. A ver, yo creo que va a ganar el PP, simplemente. Con mayoría, va a tener mayoría. Yo creo que sí, que va. Lo que pasa es que va a tener que pactar con Vox y Ciudadanos, va a desaparecer. Cosa que no. Yo creo que aunque tenga mayoría va a gobernar con Vox, como lo hace en Madrid, que tiene mayoría absoluta, bueno, no absoluta, pero tiene mayoría simple porque el PP solito tiene más votos que todas las izquierdas en Madrid y aún así Mejor no hablemos de gobierna. Madrid. Porque. Con lo Ya, cual, yo creo que aunque tenga sí. mayoría para gobernar solo, van a gobernar
con Vox Sí, para algunas cosas. pero van a tener que exigir, vamos, que ceder menos en cosas estructurales que si Vox tuviera mucha fuerza en esa coalición. Si el Ya. PP saca menos de 33 y suma con Vox, Vox les va a imponer mucho, al menos es lo que están diciendo. No, pero mira lo que hacen en Madrid. Los de Vox son muy buenos con el PP. Si solo les No, sí, piden algunas cosas Pedro, que se salen la de la mayoría línea. absoluta está en 41, por eso dicen, vamos a sacar por encima de 33 para que lo que dependamos de Vox sea lo necesario para llegar a la mayoría absoluta, pero no mucho. Entonces, Ya, la cosa es que si sacan menos de 33, pero Vox tiene lo suficiente, o Vox y Ciudadanos, para darle el gobierno al PP, Vox va a tener una mayor influencia y es lo que quiere evitar el PP, que ha convocado estas elecciones para la librarse de gran Ciudadanos. derrota, creo, del PP sería que necesitase no solo de Vox, sino de Ciudadanos. Porque si necesita de Vox, creo que puede llegar a gobernar sin ningún problema. Pero si además necesita Ciudadanos, entonces es una derrota monumental, porque básicamente está en la misma situación que estaba antes de las elecciones, y es que tiene que pactar con Ciudadanos para gobernar. Y eso sería terrible para ellos, porque Ciudadanos a veces les da por ser un poco más demócratas. Y no solo A sería ver, terrible en términos de las elecciones del gobierno de Castilla y León, sino a nivel nacional, porque recordemos que estas elecciones se convocan como laboratorio para convocar elecciones en Murcia y Andalucía, ganar en todas, arrasar en todas como hizo Ayuso y allanarle el camino a Pablo Casado hacia la Moncloa. efectivamente. Carol, Lun, ¿algún comentario más o vamos cerrando ya el directo por Yo hoy? creo que no hay mucho más que decir. Tal O sea, cual, veo, tampoco. se puede ver más o menos Bueno, cómo, ya. cómo van a ir las cosas. Pues Quiero decir, es que Castilla y León tampoco. el próximo sábado, ya vamos a cerrar, pero el próximo sábado no tenemos directo, lo cambiamos al domingo para poder seguir en directo las elecciones. No sé si empezaremos a las 8:30 o a las 9, porque tengo examen el lunes, entonces tengo que ver cómo me organizo la vida, pero va a haber seguro. Y luego acabaremos sobre las 11:30 o así, porque al día siguiente toca madrugar. Pero vamos a seguir aquí en directo todo, tendremos pactómetro, y veremos si da tiempo las reacciones de los políticos y analizaremos qué repercusión pueden tener los resultados que haya a nivel nacional y a ver si la izquierda consigue la mayoría como dan algunas encuestas. Hasta la próxima. ¿Dónde? Hasta luego.